Su último deseo antes de la ejecución fue agradecer a su madre, una exprisionera, pero lo que sucedió después expondría una conspiración que llegó a las más altas esferas del sistema judicial y demostraría que, a veces, los criminales más peligrosos llevan placas en lugar de monos naranjas. Quiero ver a mi madre, Sarah Michie. Es una ex convicta que cumplió condena en el correccional de mujeres de Riverside, dijo Marcus Williams en voz baja, con voz firme a pesar de la presión del momento. Las luces fluorescentes de la oficina del director zumbaban en lo alto, proyectando sombras ásperas sobre las paredes grises de la institución que se habían convertido en el mundo entero de Marcus durante los últimos 7 años. El director Phillips levantó la vista de sus papeles y arqueó las cejas con sorpresa. En 23 años supervisando ejecuciones, había escuchado cientos de peticiones finales. Últimas comidas que iban desde festines elaborados hasta sencillos platos favoritos de la infancia, llamadas telefónicas a familiares distanciados, cartas para entregar después de la muerte. Pero nunca había oído a un condenado a muerte mencionar específicamente los antecedentes penales de sus padres en una petición final. La honestidad era a la vez desconcertante y extrañamente refrescante. Marcus tenía solo 28 años, pero sus ojos reflejaban el agotamiento de alguien que había librado una batalla perdida durante 7 años. Su figura, antes atlética, se había adelgazado por la dieta restringida de la prisión, y unas canas prematuras le marcaban las sienes, la manifestación física de un estrés que ningún joven debería soportar. Condenado por asesinar al detective James Crawford en lo que la fiscalía denominó un asesinato a sangre fría de un oficial condecorado, había mantenido su inocencia en cada apelación, cada audiencia judicial, cada noche de insomnio en su celda de 2 metros por 2 metros y medio. Los medios lo habían retratado como un asesino de policías a sangre fría, un peligroso pandillero que había ejecutado a un héroe a plena luz del día. Pero quienes lo conocieron antes del arresto recordaban a una persona completamente diferente, un trabajador social discreto con una maestría de la Universidad Howard que dedicaba los fines de semana a enseñar a leer a los niños de los barrios marginales, que jamás había recibido una multa por exceso de velocidad, y que había dedicado su vida a romper el ciclo de pobreza y violencia en su comunidad. Tu madre fue liberada hace 6 meses, dijo el alcaide Phillips, desplazándose por la pantalla del ordenador, con los dedos tecleando metódicamente. Pero, hijo, ¿estás seguro? La mayoría de los reclusos quieren proteger a sus familias de... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. De presenciar algo así, no es fácil de ver. La mandíbula de Marcus se tensó casi imperceptiblemente, un hábito que había desarrollado durante sus años de mantener la compostura ante la injusticia. Ella es la única persona que nunca dejó de creerme, señor Phillips. Ni mi abogado de oficio, ni mis amigos, ni siquiera mi novia, que prometió esperar. Solo ella. Se merece oírme darle las gracias antes. Hizo una pausa. Su voz tenía un peso que hizo que el experimentado alcaide se revolviera incómodo en su silla, antes de que maten a un inocente. Las palabras flotaban en el aire como un desafío, cargadas con una acusación que se había repetido innumerables veces entre aquellos muros. Phillips había escuchado afirmaciones similares de docenas de condenados, desesperadas protestas de inocencia de último minuto, intentos de negociación, manipulación emocional. Pero algo en el tono de Marcus era diferente. No había desesperación, ni súplicas de último minuto, ni una actuación teatral para obtener compasión. Solo una silenciosa certeza que incomodó de verdad al experimentado alcaide por primera vez en años. Lo arreglaremos, dijo Phillips finalmente, cerrando el expediente con más fuerza de la necesaria. Sala de visitas B, 1 hora antes de la hora programada. Se aplicarán los protocolos de seguridad estándar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sarah Michie había pasado cada día de su condena de 18 meses investigando el caso de su hijo desde dentro de la prisión, utilizando recursos y conexiones que el mundo exterior ni siquiera podía imaginar. Lo que había descubierto en los confines del correccional de mujeres de Riverside los habría aterrorizado a ambos. La verdad no se trataba solo de la inocencia de Marcus, sino del verdadero asesino de la detective Crawford, que aún llevaba placa, seguía en libertad, seguía cobrando un salario del gobierno mientras destruía vidas para proteger un secreto que valía millones de dólares. La estrecha biblioteca de la prisión se había convertido en el segundo hogar de Sarah, donde había aprendido a navegar por bases de datos legales y a presentar solicitudes de acceso a la información. Su compañera de celda, María Santos, es periodista de investigación condenada injustamente por exponer la corrupción de la alcaldía. Le había enseñado a leer entre líneas los informes policiales, a detectar inconsistencias en las declaraciones de los testigos,
lo más importante, a construir casos que no pudieran ser enterrados ni desestimados. Mientras conducían a Marcus de vuelta a su celda, el sonido de sus grilletes resonaba por el pasillo vacío. Tocó el pequeño trozo de papel escondido en su manga. El mensaje que Sara le había pasado a escondidas a través de su compañero de celda contenía solo 4 palabras, pero fueron suficientes para transformar su resignación en algo parecido a la esperanza. Encontré la prueba. El reloj avanzaba hacia su hora final, y fuera de los muros de la prisión, las furgonetas de noticias ya se congregaban como buitres, listas para transmitir la ejecución del asesino de policías a un público ávido de justicia. Pero Marcus ya no pensaba en la muerte, pensaba en la justicia. Porque a veces el arma más poderosa contra la corrupción no es un arma, una placa ni influencia política, sino el amor de una madre combinado con el conocimiento íntimo de un exconvicto de cómo funciona realmente el sistema cuando nadie mira. Si te intriga esta historia de verdad contra poder, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Sara descubrió entre los muros de la prisión sacudirá tu fe en todo lo que creías saber sobre la justicia. Sara Michie cruzó las puertas de la prisión con el paso mesurado de quien había aprendido a navegar en territorio hostil con silenciosa determinación. Con 62 años, su cabello plateado recogido en un moño apretado, se comportaba con la dignidad de una mujer que había sobrevivido 18 meses tras las rejas por un delito cometido por desesperación: robar medicamentos recetados que no podía permitirse para su esposo moribundo. Los medicamentos para la artritis habían costado más que su presupuesto mensual para la compra, y cuando el dolor de Robert se volvió insoportable, Sara tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No pasó inadvertida para ella. Quebrantar la ley le había enseñado más sobre la justicia que toda una vida de obediencia. «Te ves cansado, cariño», susurró sentada frente a Marcus en la sala de visitas estéril, con las manos curtidas apretadas contra la barrera de plexiglas. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre el rostro de su hijo, resaltando las arrugas prematuras que 7 años de lucha contra un sistema amañado habían tallado alrededor de sus ojos. Pero sus propios ojos no estaban fijos en su agotamiento. Observaban la habitación con la perspicacia de quien ha aprendido a distinguir que guardias estaban al alcance del oído, que cámaras tenían puntos ciegos y que conversaciones podrían ser escuchadas por la gente equivocada. «Mamá, no deberías estar aquí. No es así como quiero que me recuerdes», dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada al observar el rostro de su madre. Parecía mayor, más frágil que cuando fue sentenciada, pero había algo nuevo en su expresión, una inteligencia aguda que no tenía antes, una conciencia calculadora que le recordaba a los trabajadores sociales con los que se había formado y que habían aprendido a sortear burocracias imposibles. Sara apretó la mandíbula con la misma determinación obstinada que la había ayudado a superar cada desafío que la vida le había puesto. «Escúchame, Marcus Williams. No pasé 1 año y medio en ese infierno aprendiendo cómo funciona realmente este sistema corrupto solo para ver cómo asesinaban a mi hijo inocente». Se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, cada palabra cuidadosamente elegida. El detective Crawford no era el santo que pintaban los periódicos. El hombre era corrupto, Marcus, y quien lo mató sigue suelto, con placa, cobrando un sueldo del gobierno y durmiendo plácidamente cada noche mientras tú esperas la sentencia de muerte. A través de la ventana de observación, el detective Ray Morrison observaba la interacción con creciente inquietud, con los puños apretados a los costados. Como investigador principal del caso de Marcus, había construido toda su carrera sobre esta convicción. Los medios lo habían aclamado como un héroe por acabar con lo que llamaban un asesino de policías a sangre fría. Su ascenso a sargento detective, sus elogios, su reputación dentro del departamento, todo dependía de que Marcus Williams fuera culpable de los cargos. Lo que Morrison no esperaba era que una abuela exconvicta empezara a indagar en detalles que se suponía debían permanecer enterrados bajo capas de burocracia y tiempo. Morrison había sido descuidado 7 años atrás, con un exceso de confianza que ahora le revolvía el estómago de ansiedad. Había dado por sentado que una joven trabajadora social negra sin dinero para un buen abogado defensor sería una víctima fácil de incriminar. Las pruebas plantadas, las declaraciones manipuladas de los testigos, las grabaciones de seguridad de la tienda de enfrente, convenientemente extraviadas, todo había funcionado a la perfección en aquel momento. El caso estaba resuelto, concluido en 6 semanas con una tasa de condenas que enorgullecía a sus superiores. Hasta ahora. La voz de Sara se volvió más apremiante, pero la mantuvo lo suficientemente baja para que solo Marcus pudiera oírla con claridad. La forense que realizó la autopsia de Crawford,
La doctora, Lisa Park, ahora está en mi antiguo pabellón. Cariño, condenada por fraude de seguros. Pero eso no es lo interesante. Hizo una pausa, mirando casi imperceptiblemente hacia la posición de Morrison junto a la ventana. Resulta que la presionaron para que modificara sus hallazgos hace 7 años. Crawford no murió como dijeron en el tribunal. El ángulo de la trayectoria de la bala, la hora estimada de la muerte, los patrones de quemaduras de pólvora, todo en el informe de la autopsia estaba mal. Deliberadamente mal. Marcus sintió un cambio radical en su pecho, como una puerta que llevaba 7 años cerrada al abrirse de repente. Durante tanto tiempo, había estado librando una batalla que no podía ganar, viendo cómo las apelaciones se denegaban por tecnicismos, viendo a sus abogados de oficio rendirse tras esfuerzos superficiales, viendo cómo el sistema lo aplastaba con una derrota procesal tras otra. Pero al ver la férrea determinación de su madre, al escuchar los detalles específicos que había descubierto, se dio cuenta de algo que lo llenó de una emoción que casi había olvidado. Ya no estaba solo en esta lucha. Hay más, y esta es la parte que te va a enfadar, continuó Sarah, con la mirada fija en Morrison a través del cristal. Ese detective que nos vigila ahora mismo, Ray Morrison, fue compañero de Crawford durante 6 años. Y según mi fuente, una mujer que trabajaba en el almacén de pruebas antes de que la despidieran por hacer demasiadas preguntas, esa noche no estaban investigando a narcotraficantes como decían los informes. Planeaban robarles. La mano de Morrison se dirigió instintivamente a su arma reglamentaria, un hábito nervioso que había desarrollado cada vez que se sentía acorralado. La conversación se estaba alargando demasiado, volviéndose demasiado intensa. Podía ver cómo se movían los labios de Sarah Mitchell, como la postura de Marcus había cambiado de resignación a alerta. Por el auricular de su radio, pidió en voz baja más seguridad. Podríamos tener un problema en la sala de visitas B. El recluso Williams parece agitado. Marcus notó el movimiento repentino de Morrison, la forma en que otros guardias se reubicaban sutilmente en la sala. Sus años como trabajador social le habían enseñado a interpretar el lenguaje corporal, a detectar la tensión creciente antes de que se convirtiera en violencia. «Mamá», dijo en voz baja, sin apartar la vista de Morrison, «creo que se nos acaba el tiempo. Él sabe que me estás contando algo importante». Sarah sonrió por primera vez en meses, y Marcus vio algo en su expresión que le aceleró el corazón. No miedo, sino anticipación. «No, cariño, no se nos acaba el tiempo. Apenas estamos empezando». Se acercó aún más al cristal, con la voz apenas audible. «Porque lo que ese arrogante y asesino no sabe es que no solo encontré un testigo en la cárcel. Encontré a 12 mujeres traicionadas por este sistema, y todas están dispuestas a ayudar a derribar a los policías que les destrozaron la vida». El timbre de la visita sonó con su áspero tono electrónico, pero ni la madre ni el hijo hicieron ademán de terminar la conversación. Morrison se acercaba a su mesa, su rostro, una máscara cuidadosamente controlada que apenas ocultaba su creciente pánico. Todo su mundo empezaba a resquebrajarse, y lo sentía. Lo que Morrison no sabía era que Sarah Mitchell había pasado 18 meses aprendiendo de las mejores maestras del mundo en la lucha contra la corrupción. Mujeres que habían sido traicionadas, incriminadas y abandonadas por el mismo sistema que se suponía debía protegerlas. Mujeres que no tenían nada que perder y mucho que ganar al ver que finalmente se hacía justicia. Y ahora, a menos de 12 horas de la ejecución de su hijo, Sarah estaba a punto de demostrar lo que el amor de una madre podía lograr cuando estaba armado con la verdad, alimentado por una ira justificada y apoyado por una red de mujeres que entendían que a veces el sistema solo responde a la presión que viene de adentro hacia afuera. «Señora Mitchell, necesito que me acompañe». La voz del detective Morrison resonó en la sala de visitas como una cuchilla. 2 agentes más lo flanqueaban, con las manos apoyadas con indiferencia sobre sus pistolas Taser. Ha habido un problema de seguridad. Sarah no se inmutó. 18 meses en el correccional de mujeres de Riverside le habían enseñado a reconocer las tácticas de intimidación de hombres que creían tener todo el poder. Por supuesto, detective. Pero primero, permítame despedirme de mi hijo. Apretó la palma de la mano contra el cristal una vez más, y Marcus notó algo que nunca antes había visto, una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. No era resignación, era anticipación. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre ajedrez cuando eras pequeña?», dijo Sarah, con la voz lo suficientemente alta para que Morrison la oyera. «La reina es la pieza más poderosa del tablero, pero nadie le presta atención hasta que es demasiado tarde». Mientras los guardias se llevaban a Sarah,
Morrison sintió un escalofrío. Algo en su tono sugería que no solo estaba recordando juegos de la infancia. A través del auricular, ladró órdenes. Quiero que registren su celular, sus pertenencias, todo. ¿Ahora? Pero lo que Morrison no sabía era que Sarah Mitchell había aprendido más que simplemente a sobrevivir en prisión. Había aprendido de mujeres como María Santos, una ex periodista de investigación condenada por exponer la corrupción en la alcaldía. María le había enseñado a construir casos inseparables, a crear rastros documentales que conducían a los investigadores exactamente a donde uno quería. Los paquetes que Sarah mencionó no solo iban a las cadenas de noticias, iban a la División de Asuntos Internos del FBI, a la Fiscalía General y, sobre todo, a la jueza Patricia Chen, la misma que originalmente quiso recusarse del caso de Marcus debido a preocupaciones sobre la presentación de las pruebas. A las 3:17 de la mañana, la jueza Chen estaba sentada en la oficina de su casa, leyendo documentos que le revolvían el estómago. Declaraciones de testigos alteradas. Fotos de la escena del crimen que no coincidían con los informes oficiales. Y lo más incriminatorio de todo, registros financieros que mostraban que el detective Morrison había realizado 3 grandes depósitos en efectivo en las semanas posteriores a la condena de Marcus. Depósitos que coincidieron con la incautación de dinero de narcotráfico de otros casos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Juez Chen, soy Sarah Mitchell. Mi hijo morirá en 8 horas si no actúa. Las pruebas son reales. Morrison mató a Crawford durante un robo de drogas que salió mal. La médico forense que puede confirmarlo es la doctora Lisa Park, actualmente bajo custodia protectora. Está lista para testificar. Las manos de Chen temblaban al buscar su línea telefónica segura. Había sospechado que algo andaba mal en el caso Williams años atrás, pero la presión para confirmar la condena había sido abrumadora. Ahora, a menos de 8 horas de la ejecución, tenía una decisión que definiría el resto de su carrera. Mientras tanto, de vuelta en la prisión, Morrison descubría que entre las pertenencias de Sarah no había nada más que una Biblia desgastada y una fotografía de Marcus graduándose de la universidad. Ni teléfono, ni documentos ocultos, nada que explicara su confianza. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo el eco de sus palabras sobre las reinas del ajedrez. Lo que no se dio cuenta fue que el arma real de Sarah no estaba escondida entre sus pertenencias, sino que andaba suelta por el mundo exterior. La doctora Lisa Park, la forense que falsificó el informe de la autopsia de Crawford bajo las amenazas de Morrison, había pasado 2 años viviendo con miedo. Pero cuando su excompañera de celda la contactó ofreciéndole protección a cambio de la verdad, finalmente encontró el coraje para hablar. A las 4:45 de la mañana, la jueza Chen tomó la decisión que lo cambiaría todo. Alcaide Phillips le habla a la jueza Patricia Chen. Estoy emitiendo una suspensión de emergencia de la ejecución de Marcus Williams, con efecto inmediato. Han salido a la luz nuevas pruebas que requieren una investigación inmediata. En su celda, Marcus sintió el cambio en la atmósfera de la prisión antes de que nadie le dijera lo que estaba sucediendo. Los pasos en los pasillos habían cambiado de la lenta marcha hacia una ejecución al ritmo apresurado de quienes intentaban evitarla. Cuando el alcaide Phillips apareció en la puerta de su celda con la noticia de la suspensión, el primer pensamiento de Marcus no fue de alivio, sino de admiración por una mujer de 62 años que había convertido 18 meses de prisión en una lección magistral de justicia. Pero esto era solo el principio. Porque mientras Morrison se esforzaba por contener el daño y desacreditar la evidencia de Sarah, no tenía ni idea de que la partida de ajedrez ya le llevaba 3 movimientos de ventaja, y la reina que había subestimado estaba a punto de dar jaque mate con la ayuda de aliados que desconocía. A las 6:30 de la mañana, el mundo del detective Ray Morrison empezó a derrumbarse con una sola llamada. Ray, soy el jefe Patterson. Te necesitamos en la sede. Ahora, no traigas el arma. El tono era diferente. Frío, profesional. El tipo de voz que usaban los superiores cuando estaban a punto de poner fin a sus carreras. Las manos de Morrison temblaban al colgar, mientras su mente repasaba a toda velocidad posibles escenarios de control de daños. Sarah Mitchell era solo una ex convicta con teorías descabelladas. El Dr. Park no se atrevería a hablar después de todos estos años. El juez Chen probablemente estaba siendo demasiado cauteloso. Se equivocó en todo. Cuando Morrison entró en la sala de conferencias de la sede, se encontró frente a la agente de asuntos internos del FBI, Victoria Reyes, el fiscal de distrito Michael Torres y una pantalla que mostraba a la doctora Lisa Park sentada en lo que parecía un lugar seguro.
Sobre la mesa, frente a ellos, había gruesas carpetas Manila, memorias USB y fotografías que le helaron la sangre. Detective Morrison, comenzó la agente Reyes, con la voz autoritaria de quien había pasado 15 años desmantelando policías corruptos. Estamos aquí para hablar del asesinato del detective James Crawford y la condena injusta de Marcus Williams. La voz del Dr. Park llegó a través de los altavoces, temblorosa pero decidida. Quiero retractarme formalmente de los hallazgos de la autopsia en el caso Crawford. El detective Morrison amenazó a mi familia si no modificaba la hora de la muerte y el análisis de la trayectoria de la bala. La verdadera causa de la muerte coincidía con una pelea entre dos personas que se conocían, no con un ataque aleatorio de un desconocido. El instinto de abogado de Morrison se activó. Esto es ridículo. La madre de un delincuente convicto y un médico forense deshonrado intentando. Ahórratelo, Rey. El jefe Patterson deslizó una fotografía por la mesa. Mostraba a Morrison y Crawford en lo que parecía una acalorada discusión frente a un almacén 3 semanas antes de la muerte de Crawford. Esta fue tomada por una cámara de vigilancia que creías que estaba desactivada. La encontramos ayer en un armario de pruebas que, por alguna razón, se archivó incorrectamente. La red se estaba cerrando. El agente Reyes abrió la primera carpeta. Los registros financieros muestran que usted hizo 3 depósitos en efectivo por un total de $47,000 el mes posterior a la condena de Marcus Williams. La misma cantidad que desapareció de la sala de pruebas durante la redada de drogas de García, un caso sobre que Crawford lo interrogaba. El rostro de Morrison palideció. Crawford había sido su socio durante 6 años, pero en los últimos meses, James había empezado a sospechar. Demasiadas bolsas de pruebas desaparecidas. Demasiados casos en los que los informes de Morrison no coincidían con las pruebas físicas. La noche en que Crawford murió, confrontó a Morrison con las pruebas de los robos, exigiendo que se entregaran juntos. James iba a destruir nuestras carreras por dinero de la droga que de todas formas se perdería en el sistema, dijo Morrison, y su fachada cuidadosamente construida finalmente se quebró. Solo necesitaba que entrara en razón. El fiscal Torres se inclinó hacia adelante. Así que lo mató e incriminó a un hombre inocente. No se suponía que pasara así. La voz de Morrison se elevó casi hasta convertirse en un grito. James sacó su arma primero. Forcejeamos. El arma se disparó. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, entré en pánico. Coloqué el arma en el coche de Williams. Le pedí a la doctora Park que cambiara el informe de la autopsia y me aseguré de que las declaraciones de los testigos coincidieran. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del equipo de grabación que captaba cada palabra. Afuera, las furgonetas de noticias ya se estaban reuniendo a medida que se filtraban noticias sobre los dramáticos acontecimientos en el caso de Marcus Williams. El agente Reyes se puso de pie. Detective Ray Morrison está arrestado por el asesinato del detective James Crawford, manipulación de pruebas, perjurio y conspiración para cometer asesinato. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Morrison, levantó la vista hacia la pantalla donde la doctora Park observaba con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Debería haber dicho la verdad hace 7 años». Mientras tanto, en la penitenciaría estatal, Marcus Williams finalmente salía de su celda como un hombre libre. Los cargos en su contra se habían retirado formalmente 20 minutos antes. Sarah Michie esperaba en el estacionamiento de visitas, sosteniendo un periódico con el titular «Policía corrupto confiesa, reo condenado a muerte exonerado tras 7 años». Pero el momento más satisfactorio llegó cuando el abogado de oficio de Marcus de hacía 7 años, el mismo que apenas había combatido los cargos y convencido a Marcus de aceptar un acuerdo con la fiscalía, lo llamó para ofrecer sus servicios para la inevitable demanda civil. La respuesta de Marcus fue simple: «Ya tengo representación. Mi madre conoce a muy buenos abogados que conoció en prisión». La verdad había tardado 7 años en salir a la luz, pero cuando finalmente salió a la luz, derribó no solo a Morrison, sino a toda la red de funcionarios cómplices del encubrimiento. Porque Sarah Michie no solo había encontrado pruebas de la inocencia de su hijo, sino que también había destapado un escándalo de corrupción que sacudiría los cimientos de todo el sistema judicial, demostrando que a veces el arma más poderosa contra la injusticia es una madre que se niega a rendirse y un exconvicto que sabe exactamente cuán roto está el sistema. 2 años después de salir del corredor de la muerte como un hombre libre, Marcus Williams se presentó ante un auditorio abarrotado en la Facultad de Derecho de Georgetown,
pronunciando el discurso inaugural sobre la reforma de la justicia penal ante un público pendiente de cada palabra. El mismo hombre que una vez estuvo a 24 horas de la inyección letal era ahora un defensor reconocido a nivel nacional. Su caso había impulsado leyes en 2 estados que exigían pruebas de ADN obligatorias y juntas de revisión independientes antes de cualquier ejecución. El auditorio estaba a rebosar, lleno de estudiantes de derecho cuyos libros de texto ahora incluían su caso como un ejemplo histórico de fracaso sistémico y justicia eventual. En la última fila se sentaron periodistas que habían cubierto su historia desde el principio, jueces federales que habían aprendido de los errores de su caso y activistas que habían usado su experiencia para impulsar reformas más amplias. El sistema no me falló, dijo Marcus al público, compuesto por estudiantes de derecho, profesores, activistas de derechos civiles y académicos del derecho. Su voz transmitía la serena autoridad de alguien que había sobrevivido a lo peor que el sistema judicial podía ofrecer y había salido con su humanidad intacta. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar, condenando a los pobres, especialmente a los negros pobres, sin importar las pruebas. Lo que me salvó no fue que el sistema se arreglara solo. Fue mi madre negándose a aceptar que el sistema tenía razón. En la primera fila se sentó Sarah Michie, ahora de 64 años, con la sonrisa orgullosa de una mujer que había convertido su peor momento en su mayor triunfo. La mujer que una vez robó medicamentos por desesperación, se había convertido en una consultora muy solicitada por grupos de defensa de los presos en todo el país. Su experiencia en el manejo del sistema desde dentro, comprendiendo cómo fluía la información a través de las redes penitenciarias, cómo generar confianza con reclusos traicionados por figuras de autoridad, cómo acceder a recursos legales que la mayoría desconocía, había resultado invaluable para las familias que luchaban contra condenas injustas. Su libro, Cartas desde dentro, la lucha de una madre por la justicia, había permanecido 14 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y estaba siendo adaptado a un documental por la galardonada cineasta Ava DuVernay. El libro detallaba no solo el caso de Marcus, sino también las historias de otras 12 mujeres que conoció en prisión, cuyas familias habían sido destruidas por la corrupción y las falsas condenas. El detective Ray Morrison, mientras tanto, cumplía cadena perpetua sin libertad condicional en la misma prisión de máxima seguridad, donde Marcus esperaba su ejecución. La ironía no pasó desapercibida para nadie, especialmente para los funcionarios penitenciarios que recordaban la serena dignidad de Marcus durante sus 7 años en el corredor de la muerte. La condena de Morrison abrió las puertas a otros casos en los que había trabajado, lo que resultó en la anulación de 17 condenas adicionales y la imputación de 3 agentes corruptos más. Su pensión fue revocada retroactivamente, sus bienes confiscados para indemnizar a sus víctimas y su esposa se divorció de él a los 6 meses de su condena. La casa que compraron con el dinero robado de narcotráfico se vendió en subasta y lo recaudado se destinó a un fondo de compensación para víctimas. Morrison pasó sus días en custodia protectora, despreciado tanto por guardias como por reclusos que no toleraban a los policías corruptos. La doctora Lisa Park encontró su camino a la redención a través de la verdad y se convirtió en una de las voces más respetadas en la reforma de la patología forense. Tras testificar contra Morrison, dejó su puesto como médica forense y ahora trabajaba a tiempo completo con el Proyecto Inocencia, utilizando su experiencia para revisar informes de autopsias cuestionables de todo el país. Su trabajo contribuyó a anular 14 condenas adicionales por asesinato en las que las pruebas forenses habían sido manipuladas o malinterpretadas. La culpa de su silencio casi destruyó su matrimonio y su salud mental, pero ayudar a otras personas inocentes se había convertido en su forma de sanar. Fundó la Fundación Park para la Integridad Forense, que impartía formación a médicos forenses sobre cómo resistir la presión de las fuerzas del orden y mantener la independencia científica en sus conclusiones. La jueza Patricia Chen, quien emitió la crucial suspensión de la ejecución, fundó posteriormente la Fundación Chen para la Reforma de la Justicia Penal, financiada en parte por el acuerdo de 8 cifras de Marcus con el Estado. Su valentía al detener la ejecución a pesar de la enorme presión política le valió reconocimiento nacional. Finalmente, una nominación al Tribunal Federal de Apelaciones, donde ahora se desempeñaba con distinción. La Fundación creó consultorios jurídicos en 10 ciudades importantes, con abogados especializados en casos de condenas injustas. Estos consultorios brindaban servicios legales gratuitos a reclusos que no podían costear un abogado privado, cubriendo así un vacío que había permitido que casos como el de Marcus pasaran desapercibidos durante años.
Pero quizás el momento más satisfactorio de todo el calvario se produjo durante la audiencia de sentencia de Morrison, cuando a Marcus se le permitió dirigirse al tribunal como víctima de sus crímenes. La sala estaba repleta de medios de comunicación, familiares de las víctimas y defensores que habían seguido el caso. En lugar de ira u odio, Marcus habló con la misma serena dignidad que había mantenido durante sus 7 años de sufrimiento. Hace 7 años, el detective Morrison pensó que podía destruir a un hombre inocente para salvarse, dijo Marcus, mirando directamente a su antiguo acusador, quien permanecía desplomado en su silla con la mirada fija en el suelo. Pensó que mi vida era desechable, que a nadie le importaría lo suficiente como para luchar por la verdad. Se equivocó en todo. La verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando está enterrada bajo mentiras, corrupción e indiferencia institucional. Y a veces, se necesita el amor de una madre y la determinación de un exconvicto para desenterrarla. La sala del tribunal, repleta, estalló en aplausos prolongados mientras se llevaban a Morrison encadenado, las mismas cadenas que Marcus había llevado durante 7 años. Pero Marcus no sintió alegría por la caída de Morrison, solo un profundo alivio de que la justicia finalmente hubiera prevalecido y de que ninguna otra persona inocente fuera víctima de su corrupción. Las repercusiones del caso continuaron extendiéndose por todo el sistema judicial. El Departamento de Policía sometió a una reforma completa sus procedimientos de manejo de pruebas. La Fiscalía implementó nuevos protocolos para la revisión de condenas donde se sospechaba mala conducta fiscal. La legislatura estatal aprobó la ley Marcus Williams de prevención de condenas injustas, que exigía análisis independientes de todas las pruebas de ADN en casos de pena de muerte. Hoy en día, el Centro Marcus Williams para la Defensa de Condenas Injustas opera en 3 estados, con planes de expandirse a 5 más en los próximos 2 años. El centro está compuesto principalmente por exconvictos que comprenden las fallas del sistema por experiencia propia. Sarah Michey se desempeña como su directora ejecutiva y obtuvo su título de abogado a través de un programa de educación penitenciaria durante su encarcelamiento, un título que completó la misma semana en que arrestaron a Marcus. La gente me pregunta si estoy enojada por los 7 años que le robaron a mi hijo, reflexionó Sarah durante una entrevista reciente para 60 Minutos, con voz firme pero sus ojos brillando con el fuego que la había sostenido durante los días más oscuros. Les digo que la ira es un lujo que no podíamos permitirnos. Teníamos trabajo que hacer. Cada día que Marcus pasó en el corredor de la muerte fue otro día que pasamos aprendiendo cómo derribar los muros que habían construido para mantener enterrada la verdad. El centro ya había conseguido la exoneración de otras 6 personas condenadas injustamente y había 12 casos más bajo investigación activa. Marcus había sido designado miembro de la Comisión de Reforma de la Justicia Penal del Estado, donde trabajó en cambios de políticas para prevenir futuras condenas injustas. Su vida personal también había encontrado curación. Se había casado con la doctora Ángela Rodríguez, una profesora de justicia penal que había testificado como perito en su apelación. Juntos estaban criando a 2 niños en el mismo vecindario donde Marcus había trabajado como trabajador social antes de su arresto, una lección deliberada para mostrarle a la comunidad que era posible reconstruir después de la injusticia. La historia de Marcus Williams demuestra que una justicia demorada no siempre es justicia denegada. A veces es una justicia que se prepara para atacar con una precisión devastadora. Morrison intentó destruir a Marcus, pero terminó destruyéndose solo a sí mismo. Marcus aprendió que la mayor venganza no es hacer que tus enemigos paguen por sus crímenes, sino tener un éxito tan completo que sus crímenes se conviertan en notas a pie de página de tu triunfo. El caso cambió fundamentalmente la forma en que el sistema de justicia maneja los casos de pena de muerte, creó nuevas salvaguardias contra la mala conducta de los fiscales e inspiró a una generación de defensores a luchar por los inocentes. Pero quizás lo más importante es que ha demostrado que incluso en los rincones más oscuros del sistema, la verdad y el amor aún pueden triunfar sobre la corrupción y el odio. Y si esta historia de la verdad venciendo la corrupción, del amor de una madre superando obstáculos imposibles y de la tranquila dignidad de un hombre inocente frente a la injusticia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias increíbles de justicia, resiliencia y el poder de nunca rendirte. Porque a veces los héroes más inverosímiles son los que se niegan a dejar que el sistema tenga la última palabra, y a veces el arma más poderosa contra la injusticia es simplemente negarse a dejar de creer en la verdad.